¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es jueves 24 de octubre. Fabio Gándara, Pablo Gallego, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Impulsores, promotores de una iniciativa llamada Ahora tú decides, entre otras muchas cosas, con una historia que podría arrancar por poner una fecha fundacional el 15M, el famoso 15M. Enseguida vamos a ver un vídeo para tratar de conocer un poco mejor qué es lo que estáis haciendo, pero estáis también en Galicia presentando un libro que se llama El cambio comienza en ti. Fabio, tú eres gallego además. ¿Qué cambio? ¿De qué cambio estamos hablando? Bueno, hablamos del cambio político, social y económico que ahora mismo necesita nuestro país. Sabemos que por mucho que nos digan desde el gobierno que estamos viendo el final del túnel, que estamos viendo el final de la recesión, lo cierto es que la gran mayoría de la sociedad española sigue en una situación muy difícil. Estamos viendo como cada vez más niños están en una situación de pobreza, como cada vez más familias no pueden llegar a fin de mes, como el paro sigue subiendo, como los jóvenes no paran de emigrar al extranjero. Estamos en una situación lamentable, no solo a nivel económico, no solo a nivel de las familias, sino también a nivel político. Creemos que es el momento del cambio y que el cambio debe empezar por uno mismo y continuar con los demás, colaborando, cooperando y uniéndonos para revertir esta situación. Bueno, enseguida vamos a entrar en detalles de cómo creéis vosotros que se puede acometer este cambio, pero como decía, vamos a ver un pequeño vídeo en el que tratamos de resumir el espíritu de esta iniciativa Ahora tú decides. Desde luego, todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí. Dar el salto de la movilización en la calle a un proyecto social y político concreto. Así podríamos definir a la plataforma Ahora tú decides. Con unos orígenes que beben del espíritu del 15M, sus promotores quieren demostrar que los que se indignaron en su día han madurado. Empiezan a cerrar una estructura y tras una consulta en Internet en la que participaron más de 60.000 personas, están decididos a combinar la protesta con su entrada en las instituciones. El problema, decidir cómo van a hacerlo, o bien como una nueva formación o como una agrupación de lectores. Una decisión que puede dividir a sus bases y por la que han convocado una segunda consulta. Con el ojo puesto en las próximas elecciones europeas del 2014, su candidatura ciudadana abierta necesita encontrar su formato. No descartan una coalición con otros partidos como Izquierda Unida, Equo o el Partido Pirata, siempre y cuando se respete su máxima, la democracia participativa. Lo que sí tienen más claro es que la opción 15M va a estar presente en los próximos comicios comunitarios. Una institucionalización que, aclaran, no significaría pasar por el aro, sino probar que la alternativa al partidismo clásico es posible. Los ciudadanos son los que van a elegir ahora el cómo y, sobre todo, si este paso supondría renunciar a las concentraciones y las acciones de desobediencia civil. Pablo, ¿sois políticos? Bueno, creo que toda persona al final que decide tomar parte en las movilizaciones, toda persona que está dando una opinión o que está defendiendo una postura, está siendo político en ese momento, ¿no? El político no es la figura del profesional que está trabajando y está diciendo, no, yo estoy aquí en la institución y yo soy el político. No, esa no es la figura. Toda persona, toda gente, toda esa capacidad de movilización al final que está desarrollando toda esta gente, todo esto es política. Esto no, que nadie se engañe, no es nada de la politicismo, eso todo es al final es una estrategia que quieren algunos hacer para decir, no, la única política es la del voto, las instituciones, y no, es un conjunto, ¿no? ¿Aspiráis a vivir de esto? Que es una de las cosas que se le achaca a los políticos, que han hecho de la política una profesión. ¿Vosotros aspiráis a vivir de esto, reconociendo como reconocéis que sois políticos? Bueno, nosotros no estamos aquí, por supuesto, para vivir de esto, ni mucho menos. Lo que estamos intentando es cambiar la forma de participar, de hacer política y hacer que los ciudadanos sean los protagonistas, hacer que los ciudadanos participen. Nuestra idea para Ahora tú decides no es crear un nuevo partido político, no es postularnos como unos nuevos candidatos con soluciones en la mano, sino abrir a la ciudadanía un nuevo instrumento de participación a través de las nuevas tecnologías. Queremos que sean los ciudadanos los que decidan el programa político, que lo elaboren de forma participativa
participativa y deliberativa, que decidan cómo debe configurarse esta candidatura ciudadana, si con listas totalmente abiertas, si con algún requisito previo para los candidatos, si a través de una agrupación de electores, si a través de un partido político. Queremos que los candidatos sean los propios ciudadanos los que se presenten a través de una candidatura abierta donde puedan expresar por qué deberían ser estas personas candidatos. Nosotros no queremos ser los candidatos y nosotros queremos proporcionar una herramienta a la ciudadanía para que puedan participar de otra manera. Vamos a explicar a ver cómo funciona un poco esto, porque la gente tiene muy interiorizado el sistema de partidos convencional, esas agrupaciones tan monolíticas, piramidales, en las que el que se mueve no puede salir en la foto y que participan en unos procesos electorales convocados, reglados, en los que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer desde que se abren las urnas hasta que se cierran. ¿Cómo funciona? Explicadme bien las herramientas. Yo soy una persona que está viendo el programa y que le suena bien lo que estáis contando. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar para saber de qué estamos hablando? Pablo, por ejemplo. Sí. Es sencillo, ¿no? Hemos empezado nosotros con una primera consulta en la cual lo que estamos haciendo es definir un programa de puntos, ¿vale? Estamos viendo la ciudadanía qué tipo de jefatura de Estado quiere, qué tipo de sistema representativo quiere, qué nuevas herramientas de participación quiere que entren dentro del sistema, si quiere que haya más ILP, más referéndum. Y luego también estamos debatiendo, bueno, estamos votando en esta consulta los puntos económicos, ¿no? Estamos votando qué tipo de sistema económico deseamos, que si queremos hacer la auditoría de la deuda, ¿no? Que es algo también que está mucho en el debate. Y entonces, una vez tomado estos puntos, nosotros hemos decidido lanzar una segunda consulta para ver cómo nos organizamos. Y luego, tras los resultados de esta segunda consulta, pretendemos lanzar una plataforma en la cual los ciudadanos van a poder escribir el programa según los puntos ratificados anteriormente y van a poder empezar a hacer su propia legislación. Y luego ya por último terminaremos con el lanzamiento de una plataforma de listas abiertas en los cuales los mismos ciudadanos se pueden o autoproclamar, digamos, candidatos e ir a unas votaciones o directamente votar a otra persona, proponer a otras personas que incluso ahora mismo pueden ser potenciales candidatos y la gente y lo que les falta es que alguien les anime, ¿no? Les diga ve y hazlo, ¿no? Es decir, confío en ti y estate ahí. Y claro, ¿con qué fin al final? Con que estos candidatos estén en las instituciones y que cada vez que haya una votación y no tenga, digamos, no esté dentro del programa, sean los ciudadanos los que estén votando junto a él. Es decir, al final la herramienta lo que te dice es no votes por nosotros, sino votas con nosotros. Habláis de candidatos que no existen, todavía no tienen nombres y apellidos, se van a conformar en este proceso que habéis puesto en marcha, pero ¿cuál tiene que ser el perfil de esos candidatos? Porque seguro que pensáis en un determinado perfil, no solamente de habilidades tecnológicas, que ya supongo que las tiene que tener porque os alimentáis mucho de las nuevas tecnologías, sino también ideológicas, ¿o no? Creo que lo básico para esos candidatos es respetar precisamente este proceso de decisión colectiva que proviene de Ahora Tú Decides, es decir, la ideología de Ahora Tú Decides, el contenido de Ahora Tú Decides, que es muy necesario, es que el que van a decidir los ciudadanos en su conjunto. Parte de unas líneas básicas, por supuesto, partimos de la convicción de que aquí la gente que está participando va a respetar los derechos humanos, quiere trabajar y luchar por una sociedad más justa, más equilibrada y más democrática. Partiendo de las líneas básicas, nosotros abrimos la elaboración de ese programa a la participación ciudadana. Entonces queremos que esos ciudadanos, esos candidatos, se comprometan a respetar lo que decidan todos aquellos que elaboren este programa. Por lo tanto, estamos abiertos a la presentación de cualquier candidatura. Simplemente pedimos capacidad de trabajo, convicciones en defender esta nueva forma de participar y de trabajar en política y realmente ganas de cambiar las cosas. Bueno, el mundo se mueve por ideologías, esto parece que lo tenemos que reconocer todos, y hay grandes bloques ideológicos. Sí. Hablamos de, por ejemplo, la socialdemocracia, la democracia cristiana, hablamos de la izquierda y la derecha. Yo no sé vosotros, ideológicamente, ¿dónde os ubicáis? Bueno, yo en teoría yo me identifico con la izquierda, es decir, no tengo ningún pudor en decirlo, pero yo he vivido un proceso como puede ser el movimiento 15 de mayo, en las cuales considero que puedo sentar las bases con otras personas a través de un movimiento transversal, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Que yo convivo con la derecha? Bueno, no exactamente, porque al final nosotros teníamos un consenso que fueron unos 8 puntos, y esos 8 puntos los firmaron gente que se consideraba más conservadora o gente que se consideraba más progresista, ¿no? Entonces existía una convivencia. Por eso hablábamos siempre del programa, que es una cita muy famosa, y al final, si ese programa tiene un convencimiento de muchísima gente de diferentes espectros políticos, ahí está la clave, ¿no? Y quiero darte además un dato. Si tú descargas la base de datos de la primera consulta, que lo puede hacer cualquiera en su casa, se dará cuenta que los que fueron votantes del Partido Popular, cuando votan las preguntas no en bloque, es decir, cuando no van a una urna y votan un partido en bloque, sino cuando van votando pregunta por pregunta, tienen un claro... son mucho más progresistas de lo que la gente pensaría. Bueno, supongo que habrá de todo dentro del Partido Popular, sí, ¿no? Hay de todo, claro. Exacto, pero lo que quiero decir es que al final muchas veces los partidos
en el sistema partidista, en el sistema representativo, se aprovechan de eso. Y entonces lo que hacen es cierran banda, y claro, tú tienes que cerrar banda. Evitan los matices, exacto, ¿no? Quizás. Y ser un hooligan al final del partido. Y eso es lo que intenta, la democracia participativa, lo que intenta romper, ¿no? Han pasado más de 2 años desde el 15M, aquella explosión que nos sorprendió a todos, que muchos agradecimos por lo que tenía, bueno, pues de refrescante, de capacidad para plantarnos, indignarnos con lo que estaba empezando a pasar o con lo que llevaba un tiempo sucediendo. Creo que tenemos algunas imágenes de aquellas famosísimas acampadas que asombraron al mundo. Se habló de la Spanish Revolution. Me gustaría que echáramos un poquito la vista atrás y que recordéis casi sensaciones que tuvisteis aquellos días, que vosotros estuvisteis activamente participando en aquel movimiento, Fabio. En algún sitio he leído que tú llegaste a decir que el 15M era un estado de ánimo más que otra cosa. No sé si esto es correcto. Sí, más que un estado de ánimo, yo hablaría de un espíritu. Mucha gente ha intentado encasillar al 15M como una organización al uso, como un movimiento ciudadano concreto. Incluso dicen, ¿por qué el movimiento 15M no se convierte en un partido político? Eso simplemente es imposible. El 15M es una manera de hacer las cosas distinta, un cambio de mentalidad en profundidad en un porcentaje muy alto de la sociedad española, basado en unos nuevos valores de participación, de cooperación, de democracia participativa, de justicia económica, que realmente han conformado multitud de nuevas iniciativas, propuestas y proyectos. Lo que es un caldo de cultivo del que están surgiendo pues, nuevas vías a hacer las cosas, tanto a nivel económico, como a nivel político, como a nivel de la base de la sociedad. Una lluvia fina, digamos, que está cayendo sobre instituciones diversas. Exactamente. ¿No? Mucha gente ha visto el 15M diluirse porque ya no salían en los medios las grandes acampadas, pero es que el 15M era mucho más que eso. Las acampadas fueron una manifestación inicial muy vistosa, pero más allá de eso ha habido un proceso de cambio que está dando lugar a muchísimas iniciativas interesantes. Es una de las cuestiones en las que hablamos en nuestro libro, en El cambio comienza en ti, de cómo el 15M es este caldo de cultivo que va dando, pues, por ejemplo, nuevas fuerzas al movimiento contra los desahucios, por una vivienda digna, que está haciendo que aparezcan nuevas redes de intercambio de bienes y servicios, de monedas sociales, al margen de la economía pues, más convencional, que está haciendo que nuevas teorías como la economía del bien común, que propugna una economía de mercado, pero cooperativa, no competitiva, pues empieza a tomar fuerza con empresas que estén cambiando su manera de hacer las cosas, que no piensan solo en el beneficio, sino en el impacto social que tienen en la realidad. El Partido X, por ejemplo, es un ejemplo de una nueva forma de hacer política, de un nuevo partido que se basa en muchos de estos valores, el 15M. Por eso que yo creo que es importante tener en cuenta todo lo que se ha logrado y todo lo que está provocando este movimiento que surgió hace 2 años y pico. Os ha dado tiempo para reflexionar, supongo que habéis cambiado, no sois los mismos hoy que erais hace 2 años y pico. Pablo, ¿qué fue lo peor de aquello? ¿Qué cosas se hicieron mal en aquellos días? Bueno, pero si podemos valorar que hay cosas que se pudieron hacer mal, ¿no? Pero también hay que valorar la inexperiencia o la espontaneidad del hecho, ¿no? Porque al final el 15 de mayo sí es cierto que nosotros trabajamos para organizar una serie de manifestaciones, pero lo que ocurrirá en la acampada y todo el apoyo popular que daría a la población, eso es un hecho espontáneo, ¿no? Entonces hay mucha gente que se piensa, bueno, es que parece que como que allí se difuminó todo y que nosotros no pudimos organizarlo y que Democracia era ya, digamos, no estuvo a la altura, entre comillas, para conseguirlo, pero yo no lo vería eso como un fracaso. El error está, pero tampoco es un fracaso por eso mismo, porque por la inexperiencia del grupo, porque al final era un grupo, era un momento espontáneo totalmente y no sé. Así que iría por ahí, ¿no? ¿Hubo algún problema después del 15M? Yo, preparando esta entrevista, lógicamente, utilicé las redes sociales, las nuevas tecnologías y busqué vuestros nombres. Y tú, por ejemplo, Fabio, has recibido alguna que otra bofetada en todo este proceso. Se te acusa desde algunos lugares de, bueno, buscar una profesionalización también, de estar organizando una especie de carrera política y de finalmente ser tan convencional o tan conservador como aquellos que inicialmente criticabais. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo, evidentemente, creo que no hay una razón de fondo en esas críticas. Yo no estoy aquí por hacer ningún tipo de carrera política convencional. Nuestro objetivo en Ahora Tú Decides precisamente es dar voz a la ciudadanía, no conseguir un puesto político al uso. Y sí es verdad que se produjeron conflictos en el seno del 15M, precisamente por la espontaneidad con la que surgió, con la fuerza que tomó, con miles de personas participando y unas estructuras pues, que aún eran débiles, que se estaban estructurando poco a poco.
trabajo, pues sí hubo conflictos entre distintas maneras de ver las cosas, entre algunos que apostábamos por organizarnos de una forma más clara y otros que apostaban por una organización más difusa y flexible. Y esos conflictos, producto, pues, producto de semanas y meses de trabajo duro, de tensión, de una presencia continuada en las calles, pues acabaron también pasando factura y provocando una escisión en esta plataforma. Creo que, viéndolo en perspectiva, son errores propios de un momento de mucha presión, de mucha tensión y de mucho trabajo duro. Creo que volvemos a estar colaborando con gente con la que hemos tenido diferencias. Creo que las diferencias son humanas y que a veces pues, surgen estos conflictos, somos todos humanos. Pero bueno, seguimos trabajando con muchas ganas y creo que hay multitud de iniciativas otra vez pues, tomando fuerza en la que estamos ahí. Quiero que miréis un poco hacia adentro y que me expliquéis por qué hacéis esto. ¿Por qué estáis metidos en esta historia? ¿Cuál es vuestro objetivo real? ¿Qué os lleva a levantaros por la mañana y estar en este fregado? Que supongo que tendréis cosas más interesantes que hacer, digo yo. Bueno, yo creo que hay un momento en el que el chip te cambia y una vez que te das cuenta de lo mal que funcionan las cosas, de todo lo que hay que cambiar, ya no puedes dejar de trabajar para cambiarlo. Es verdad que todos hemos pasado por ese proceso. Hay algunas personas que llevan toda su vida, desde que tienen uso de razón, participando de forma muy activa. Yo pues, estaba interesado en la política, pero nunca me había implicado tanto hasta hace unos 3 años. Realmente empecé a informarme más, empecé a participar más, a discutir con otra gente pues, de mis características, en mi situación, ver los problemas que había en nuestro país nos empezaba a indignar cada vez más, ver que la gente no se movía, que los jóvenes estábamos paralizados mientras nuestro futuro se desmoronaba, y eso me hizo despertar y ver la necesidad de movernos para realmente conseguir salvar nuestra dignidad como sociedad. En ese momento empecé a trabajar en esas manifestaciones del 15 de mayo durante varios meses, convocando a más ciudadanos indignados, gestionando grupos locales, y en ese momento en que empiezas a trabajar, en que empiezas a estudiar, en que empiezas a ver todo lo que está fallando, todo lo que está funcionando mal en la política, en la economía, cuando abres los ojos ya no puedes volver a cerrarlos. Claro. Por eso estamos aquí, por eso seguimos aquí, porque no podemos parar. ¿Tú cómo procesaste? ¿Cómo fue tu caída del caballo, digamos? Pues mi proceso fue que hice una entrevista en una multinacional y entonces en esa entrevista, que era para un puesto de prácticas, las condiciones no eran muy buenas, pero bueno, es decir, que uno era la primera práctica que buscaba, entonces pues la hice. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que al final de la entrevista, ¿Qué estudiasteis vosotros? Yo hice primero empresariales y luego marketing. Y tú hiciste Derecho, creo, Derecho ¿no? y Ciencias Políticas. Y Ciencias Políticas. Entonces, en esta entrevista, cuando me entrevista el de Recursos Humanos, me dice, bueno, ¿y qué diferencia hay entre tú y los 200 currículums que tengo aquí en la mesa? Entonces, cuando de repente él hace eso, mi cabeza empieza a asociar todo lo que estaba pasando en ese momento, el alto paro que había, me vienen imágenes de cómo nos trataban como generación Nini, y me viene como una indignación. En ese momento, ¿no? Entonces, pues me quedo totalmente bloqueado, salgo a la calle, recuerdo muchísimo enfado y ¿Pero digo, le dijiste algo al señor de Recursos Humanos? Me quedé callado, es decir, además recuerdo que vino una señorita y me recogieron y me fui, ¿sabes? Es decir, que fue así. Entonces, cuando me pasa todo esto, yo lo que hago es inicio un blog en el que intento hacer una llamada, que es el Manifiesto Juventud, e intento hacer una llamada. Este blog, al final, tras los compartir en Facebook, lo encuentra Fabio, y Fabio es el que me coge así con un pique y me mete en un grupo en el cual ya había unas cuantas personas trabajando por hacer algo, por intentar hacer algo. Y fue toda esa sinergia y esas ganas de intentar cambiar las cosas la que produjo el movimiento al final. El movimiento, como decíamos, 15 de mayo del año 2001, ya hemos dicho que han pasado 2 años, pero a veces da la sensación de que ese movimiento, las cosas que se denunciaban, esa pretensión de cambiar las formas de hacer las cosas, teniendo en cuenta además que los datos macroeconómicos y los microeconómicos constatan que las cosas no van precisamente bien, parece que no acaba de tener capacidad para penetrar en el sistema. Y quiero poneros un ejemplo concreto. Hace exactamente 1 año, se acaba de cumplir, 21 de octubre, el Partido Popular conseguía reforzar su mayoría absoluta aquí en Galicia. Estábamos ya en plena crisis económica, ya estaba gobernando Mariano Rajoy en Madrid. Bueno, lo cierto es que la gente sigue votando al Partido Popular de una forma muy abrumadora. Fabio, ¿qué explicación dais a esto? Bueno, yo creo que los cambios no se producen, evidentemente, de la noche a la mañana. Los cambios
siempre van más lentos de lo que nos gustaría, pero también digo siempre que van más deprisa de lo que pensamos. Es decir, nosotros estamos esperando cambios inmediatos, nos lo dice mucha gente, oye, ¿qué está haciendo el 15M? ¿Por qué no estáis ya en el Parlamento cambiando las leyes? ¿Qué está pasando? Los cambios van más despacio, por desgracia. Fomentar el pensamiento crítico en la sociedad, hacer que la gente abra los ojos, que la gente delibere, que se dé cuenta de lo que está haciendo mal el gobierno, que salga de esa dialéctica partidista de tú eres mi equipo, te voy a votar, hagas lo que hagas, el equipo contrario siempre será el equipo contrario, no hay nada que puedan hacer bien. Ese choque, las dos Españas tan típico de nuestro país, es muy difícil romper con esa forma de pensar. Evidentemente, pues hay mucha gente que está menos informada, que está menos metida en estas dinámicas, pues de diálogo, de ¿Pero creéis entonces que la gente que sigue votando al Partido Popular, porque hay mucha gente joven también entre los votantes del Partido Popular, es un problema de desinformación? En parte sí, en parte pues yo creo que es una cuestión también eso de saber ser más críticos con el propio partido, salir de esa dialéctica de partido de fútbol, saber también buscar otras nuevas opciones que van más allá del bipartidismo clásico que tenemos en nuestro país. Es verdad, por ejemplo, que no solo es un problema del PP con una política de gobierno inadecuada, sino de una oposición también esta falta de propuestas. Ahora mismo no hay partidos políticos con una propuesta de cambio clara, con un programa de cambio claro. La ciudadanía sabe que esto funciona mal, el sistema económico que ahora mismo estamos sufriendo en Europa cada vez ofrece más rechazo entre la ciudadanía. Lo podemos ver en encuestas que se hacen en toda Europa, donde el rechazo al sistema capitalista neoliberal actual es enorme, pero simplemente no hay alternativas ahora mismo frente a los partidos clásicos. Es lo que estamos trabajando ahora. Creo que hay que hacer una política de otra manera, hay que hacer una política implicando a los ciudadanos, basándonos en todos estos principios: apertura, participación, justicia económica, transparencia y hacer ver poco a poco a los ciudadanos que hay una forma distinta de hacer las cosas. Os preguntaba por el Partido Popular, por la victoria del Partido Popular aquí en Galicia específicamente, pero hubo otro fenómeno en estas elecciones autonómicas, que fue la irrupción en el Parlamento gallego de una fuerza distinta, que precisamente utiliza la palabra alternativa, Galega de Esquerdas, una coalición entre un partido clásico como es Esquerda Unida y bueno, un grupo extraño, medio extendido del Bloque Nacionalista Galego, liderado por un señor que tiene ya sus años, José Manuel Beiras, pero que sí que ellos teóricamente plantean que representan una forma diferente de hacer política. Yo no sé si vosotros olfateáis que Alternativa Galega de Esquerdas, bueno, puede ser una alternativa al sistema convencional de partidos, o en realidad no, es bueno, pues el mismo lobo disfrazado con otra piel. Yo creo que es el mejor ejemplo que la confluencia funciona. Lo que pasa es que es dura. Al final estamos hablando de Izquierda Unida, estamos hablando de ANOVA y estamos hablando de EQUO. Y entonces muchos de los votantes que votan a estas formaciones por separado, bueno, en este caso también al BNG, han visto que si se juntan, está claro que van a tener muchas más posibilidades de alcanzar mayor representación y de tener más poder al final en la institución. Entonces, el problema que tiene las izquierdas alternativas en España es que la unión no se fomenta, ¿no? Y ahora mismo incluso hay diferentes procesos, esta alternativa desde abajo o esta confluencia a nivel estatal, que están intentando movilizar a la gente para un ciclo social y que las izquierdas, que yo le llamo las institucionales, porque son las que están en las instituciones, se unan, ¿no? Se unan y entonces permitan a los movimientos sociales también nutrirlas con nuevas ideas, ¿no? Pero bueno, creo que hay que seguir trabajando también en este camino, es decir, por mucho que nosotros trabajemos con otras alternativas o trabajemos, la cooperación debe ser fundamental, porque al final la izquierda supuestamente lo que defiende, ¿no? No defiende la competitividad, no defiende destrozar el contrario, lo que defiende la cooperación. La colaboración. Bueno, hemos salido a la calle para preguntar a la gente por cosas que estaba convencida de que iban a salir aquí y que tienen que ver con sucesos que están aconteciendo en estos momentos en la sociedad española. Se trataba de preguntar por cosas muy concretas como el paro, la corrupción, instituciones que sobran. Queríamos preguntar a la gente si creen que hay cosas que son superfluas, que nos están costando un riñón y que no valen absolutamente para nada. Y proponíamos también que nos dieran nombres de posibles presidenciables o de personas que ellos creen que lo podrían hacer estupendamente como presidentes del gobierno. Nos hemos encontrado con esto. Jubilar a la gente más temprano para darle ese puesto a la gente joven y sacar las máquinas que le sacan trabajo a la gente. Pues mira, que echen mano de todos los que nos están robando. Simplemente con eso arreglaríamos bastante el país. Desfacerse da mitad dos políticos para crear empleo. Dar facilidades a los empresarios para que les saliese más económico contratar gente. Impuestos a los ricos. Que investiguen más los seres. Invertir en más microcréditos. Que las cotizaciones empresariales
fueran subvencionadas para que el empresario crease empleo. Uy, va a terminar con la corrupción. Que no, é un problema moi gordo. No hay solución a eso. Que faría? Pois nada, o que rouba a cárcel e mentras non devolvan os cartos non salen da cárcel, punto. O se hace una ley muy brutal que ponga unas penas que nadie se atreva a hacer nada, no, es complicado. Yo creo que el poder corrompe y es muy difícil ver ahí las cosas y no echar la mano. Hay mucho chorizo en este país. Llevarlos todos a la cárcel. No se salva ni uno. Educación. Y que no admitamos los comportamientos de nuestros representantes como lo estamos haciendo sin inmutarnos. Comunidades autónomas, hay muchas. Monarquía xa, o Senado tamén non pinta nada. Mitad dos políticos sobran, punto. Las diputaciones. Diputaciones. La monarquía, tal y como lo que está saliendo todo ahora, pues podría ser una. Yo creo que todas, gestionadas correctamente, son necesarias, porque cada uno sabe las necesidades de su núcleo de población. La que reporte menos beneficios a la sociedad, tanto socialmente como económicamente. El Senado, precisamente, no es una institución que preste mucho servicio a la sociedad. Eu eliminaría a monarquía. Non teñen que demostrar nada, solo haber nacido daquel pai ou daquela nai. Un poco de todo. Un poco de todo. No eliminar las cosas que están eliminando, que son las más necesarias. Educación y sanidad. Un presidente. Es difícil pregunta, ¿eh? Difícil pregunta. A Revilla. Alguien que fuera honrado, eso sí. Naide. No existe, por lo menos los que vemos. Los jóvenes que salen ahora mismo de la universidad. No nombraría un presidente. No, nombraría un ejecutivo presidente y que entre ellos tomen las decisiones. El dejar el poder en una sola persona no es bueno. Yo pondría Punset. Home, pois eu ao meu fillo, porque admiro ao meu fillo, así de claro. Una persona con sentido común. Para a Xunta de Galicia... Que gobernar este país. Otra persona con sentido común también. Es muy escaso el sentido común. A ser posible que no sea político. Sin ser político, oye, un amigo que teño eu que no, por boa persona, por honrado e por a ver se lle pega algo aos outros. Un buen gallego que mire por Galicia. Me pondría o yo ou a mi hermana. Galicia calidade. Alguien que no sea político para presidente del gobierno de la Xunta. Yo qué sé, trancas y barrancas, porque esto es tan complicado. Bueno, mucho sentido común en las respuestas y muchas ganas de cambiar las cosas. Siempre que se hace una encuesta, pues afloran cosas parecidas. Y quería trasladaros a vosotros algunas de estas preguntas, ya que tenéis el afán de cambiar las cosas. Me gustaría saber vuestra opinión sobre 4 aspectos que tratábamos ahí. Fabio, tú, por ejemplo, ¿cómo se puede reducir la tasa de paro? Bueno, yo creo que reducir la tasa de paro pues es uno de los problemas ahora mismo más difíciles que podemos afrontar, pero creo que sí que existen maneras. Una de las que comentamos en el libro, por ejemplo, es el reparto del trabajo. Creemos que es posible por distintas fórmulas reducir las jornadas laborales sin reducir el sueldo de los trabajadores que actualmente disfrutan de contratos indefinidos y hacer que entren nuevos trabajadores en el mercado laboral. Creemos que unas fórmulas de reparto del trabajo que están desarrollando varios economistas, entre ellos Christian Felber, sí, el que propone la teoría de la economía del bien común, podría ser una buena manera para reducir esta tasa de paro. Por supuesto, un Estado también que no se fíe todo a la austeridad, un Estado que invierta para crear riqueza, para que las empresas puedan volver a acceder al crédito, que puedan volver a contratar, que puedan volver a crear puestos de trabajo. Necesitamos estímulos económicos para salir del bache en el que nos encontramos. Desde el Gobierno nos están diciendo que estamos viendo la luz al final del túnel, pero lo que estamos viendo es un gran páramo dentro de ese túnel. Hemos tocado fondo, pero no vamos a salir arriba como no haya estímulos públicos desde el Gobierno que puedan reactivar la economía. Ahora mismo es lo que necesitamos. Pablo, te toca aquí corrupción. ¿Qué habría que hacer? Porque sí que hay una sensación absolutamente generalizada, que incluso reflejan las encuestas que se hacen, las del CIS, por ejemplo, de que la sensación que tenemos, el otro día nosotros hacemos una encuesta con niños pequeñitos que era impresionante, porque es que han incorporado a su forma de entender las cosas que todo el mundo es corrupto aquí en España. ¿Qué habría que hacer para evitar la corrupción? Pues bueno, una señora decía que cuando se tenía el poder
se tendía a ser corrupto, ¿no? También en una sociedad como la que vivimos, que al final el más rico, ¿no? Todo el mundo quiere ser el más rico, el más poderoso, es lo que se fomenta, la educación, es lo que hace también que se produzca la corrupción. Pero vamos, la solución sería bien sencilla. Nosotros defendemos la idea que hay que distribuir el poder político. Por eso nosotros defendemos la idea del derecho al voto real, ¿no? Defendemos la idea que todos los ciudadanos tienen el poder para votar las leyes y no solo el Congreso de los Diputados. Y te lo explico por qué. Porque al final lo que ocurre es, como en el caso Bárcenas, es que nos hemos encontrado unas presuntas empresas que han pagado a un partido para que ese partido legisle a su favor. Si realmente los 35 millones de ciudadanos que son mayores de 18 años tuvieran el poder y el derecho al voto real, estas empresas no podrían. ¿Qué nos van a comprar los 35 millones? Imposible. Entonces, obviamente, la corrupción siempre existiría en algunos grados, pero con esto se reduciría muchísimo. El caso Bárcenas me consta que te ha interesado de una forma particular. Sí. ¿Cómo es posible que esté pasando lo que está pasando? El último episodio absolutamente estrambótico, esa entrada en la casa de la mujer de Luis Bárcenas y del hijo de un señor vestido de cura diciendo que era funcionario de prisiones, en fin, por poner el broche final a una historia absolutamente lamentable. Bueno. ¿Cómo es posible que no esté pasando nada con este asunto? No está pasando nada también porque la oposición no está preparada tampoco para esto. Hemos visto al final que no es creíble, que la gente no se lo cree y posiblemente si hubiera una oposición fuerte a este gobierno, probablemente el gobierno caería, segurísimo. El problema es que la sociedad no confía ahora mismo en el primer partido de la oposición y los otros no están ahora mismo preparados para tomar el gobierno. Entonces, pues, creo que es un poco también el factor. Fabio, el otro gran debate es el debate territorial. ¿Qué tipo de Estado queremos? Si ese café para todos de la transición ha sido el mejor de los posibles. Si sobran instituciones, si hemos ido solapando unas instituciones con otras para hacer un Estado obeso que no nos podemos permitir. De una forma muy grosso modo, ¿qué tipo de Estado creéis que sería el correcto? ¿Más centralista, menos autonomías, más autonomías, federalismo? Un poco, ¿cuál es el camino que creéis que hay que recorrer? Personalmente yo soy un firme defensor de la necesidad de tener administraciones cercanas al ciudadano, es decir, unas administraciones locales y regionales autonómicas fuertes. Creo que el Estado de las autonomías fue un modelo en muchas cosas, pero sí es verdad que en los últimos años se han producido unas duplicidades terribles en multitud de instituciones, se han multiplicado los organismos oficiales sin ningún tipo de función aparente, los gastos que ahora mismo se están produciendo en organizaciones, organismos, administraciones completamente irrelevantes, son ahora mismo yo creo que la prioridad para recortar frente a gastos dirigidos a sanidad o a educación o a investigación y desarrollo, que son claves para apuntalar el futuro de nuestro país. Creo que lo señalaban muy acertadamente algunos de los entrevistados, no podemos estar recortando en estos servicios básicos mientras tenemos esta multiplicidad de instituciones y organismos inútiles. Sí al Estado de las autonomías, pero con racionalidad, con mesura y estableciendo claramente y delimitando las competencias, ¿no? Bueno, de una forma ya casi desesperada, una de las personas con la que hablábamos se proponía como presidente de gobierno a trancas y barrancas, que ya es como, bueno, creo que denota bastante cuál es el sentimiento de la gente. Vosotros apuestáis por una democracia participativa, ya explicábamos antes que no hay candidatos de momento porque se trata de que entre todos los que participan de Ahora tú decides se elijan a esos candidatos, pero seguro que tenéis referentes intelectuales o políticos bueno, que admiráis de una forma particular. No me refiero ya solamente a España, sino un poco vuestras guías, esas personas a las que recurrís porque intelectualmente os parecen que están aportando cosas interesantes. Pablo. Mi referente es Ada Colau, totalmente. Considero que es una mujer luchadora, que está peleando muchísimo por el tema de la vivienda y que creo que además que va a ser fundamental en un futuro porque va a seguir trabajando por ello y va a seguir estimulando movimientos sociales a que sigan cada uno con sus causas, ¿no? Entonces, además, es una mujer, ¿no? Que también en este país las mujeres pues, han estado muy escondidas en la políca o incluso se las ha puesto de florero, que es un insulto para ella. Y yo creo que ella está reivindicando perfectamente que ya la mujer está preparada para tomar los papeles en la política a un muy alto nivel, ¿no? Fabio, ¿en tu caso? Bueno, yo realmente no soy mucho de referentes, me gusta mucho contrastar, valorar distintas propuestas. Sí que es verdad pues, que hay personas que realmente por su audacia a la hora de cambiar las cosas, aunque creo que son muy criticables, como Beppe Grillo en Italia, a la hora de romper la política y montar un partido abriéndolo a los ciudadanos, que conste que creo que tiene muchos defectos, pero vamos, creo que es una persona que le ha realmente echado valor
y que ha conseguido provocar un terremoto en su país de una forma completamente inusitada. Bueno, sois muy jóvenes. Tú, Fabio, naciste en 1984 y tú, Pablo, naciste en 1988, así que formáis parte, creo que utilizaste tú la expresión de generación Nini, una de las muchas etiquetas que se os ha colgado. Muy brevemente, porque esto daría para un programa especial, ¿cómo están vuestros compañeros de generación? Hemos empezado a incorporar a nuestro disco duro de que el camino que tenéis es coger las matas y marcharos. En la Xunta de Galicia, incluso en un acto con los mejores expedientes académicos, tuvieron el detalle de regalarles una maleta, quiero decir que está asumido incluso por parte de las instituciones. ¿Cómo está vuestra generación? ¿En qué estado se encuentra? Fabio. Pues realmente ahora mismo estamos en un mal momento. Es verdad que hay una cantidad creciente de gente implicada en cambiar las cosas, que quiere realmente participar en la vida pública y social y política de nuestro país para cambiar esa situación, pero sí que veo mucha desesperanza a mi alrededor. Hay gente que lo está pasando mal, no ve un futuro claro, muchísimos compañeros y amigos que están yendo a todos los países del mundo. ¿Pero os sentís estafados un poco? Sí, sí, por supuesto, nos sentimos estafados. A nosotros... porque estamos hablando con dos personas además con un estupendo expediente académico. Nos ofrecieron un futuro brillante. Hicisteis lo que teníais que hacer, ¿no? Lo que os dijeron que teníais que hacer. Nos ofrecieron un futuro brillante con estudios, con másters, con idiomas, que si te esfuerzas vas a conseguir lo que realmente quieres, que con trabajo, tesón y esfuerzo vas a llegar lejos, y al final eso no es así. Nos pretendieron vender una especie de sueño americano, nos pretendieron vender que con trabajo duro todos podemos llegar lejos, pero realmente no estamos en una sociedad donde exista igualdad de oportunidades, estamos en una sociedad donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Nosotros lo que luchamos es por volver a tener una sociedad justa, por luchar por la igualdad de las personas para que todos puedan acceder a sus sueños si trabajan duro por ello, ¿no? En mi caso, al final, yo llevo 6 meses en paro. Yo la semana pasada hice una entrevista en una empresa de seguro y en una empresa de consultoría. Vamos, que no es que esté pensando en esto, con 2 carreras. Y en mi alrededor, pues bueno, encima yo soy de Cádiz, que es uno de los sitios donde afecta más el paro. Estamos hablando de paro y entonces, en Cádiz pues, es todos mis amigos están igual. Y yo también quiero decir una cosa, ya que has comentado las maletas. Si es cierto eso, que a los estudiantes les han dado una maleta, yo les animo a todos los estudiantes de aquí a que cojan la maleta y se la pongan en el Parlamento a Feijóo, vamos, es decir que... Pues fue hace un par de años, lo vivimos nosotros y lo contamos aquí en Vía V. Estupenda conversación la que estamos teniendo, quería rematarla ya con una pregunta, a ver qué capacidad adivinatoria tenéis, que me digáis cómo vislumbráis que va a estar España dentro de 20 años, por ejemplo, Fabio. ¿Crees que va a ser un país mejor del que tenemos actualmente, que estas cosas que están pasando, que parece que están empezando a mover algunas cosas, van a tener frutos o no? ¿Cómo veis el futuro? Yo soy optimista, aunque creo que no hay término medio. Creo que o bien la sociedad, la gente, los individuos empiezan a trabajar juntos, toman las riendas y cambian este país, si realmente trabajamos y somos conscientes de que podemos hacerlo, o bien, si nos quedamos de brazos cruzados, pues entraremos en una espiral descendiente en la que se recortarán nuestros servicios públicos, en la que nuestras instituciones se degradarán, perderemos la confianza en nuestro país y nuestra sociedad, perderemos nuestros derechos laborales, nuestros derechos sociales y nos pondremos a competir a la baja con otros países en vías de desarrollo para ver quién puede ofrecer unas condiciones peores a la hora de producir y exportar de forma barata. Creo que hay 2 vías que tenemos que elegir y que tenemos que tener la fortaleza y la entereza de decidir actuar ya. Es un poco también el mensaje de nuestro libro, ¿no? Es lo que queremos transmitir. El cambio empieza en primer lugar por ti. No puedes estar preguntando dónde está el 15M, no puedes estar preguntando por qué la gente no se manifiesta. Debe ser tú el que salga a la calle, el que empieza a hablar con gente en su misma situación. Si eres un parado, habla con la gente que está en paro. Si eres un estudiante, habla con otros estudiantes. Si eres un emigrante, habla con otros emigrantes y busca soluciones junto a los demás. Creo que es lo que nos toca hacer ahora, no resignarnos y trabajar, porque si no lo hacemos, nos espera un futuro duro. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Yo soy muy optimista con el futuro. Yo creo que este país va a ser uno de los primeros en alcanzar el derecho al voto real, que vamos a llegar a la democracia participativa. Yo soy totalmente optimista y sé que vamos a cambiar totalmente el sistema económico, vamos a ser una locomotora, de verdad. Es decir, lo creo profundamente porque convivo, tengo la suerte, creo, de convivir con una serie de personas que están trabajando muchísimo en la calle, que están teniendo ideas geniales y que el sistema, estoy viendo que se está desmoronando, que el PP y el PSOE juntos hace 3 años tenían 80% del apoyo y ya tienen solo el 50%, y que van a seguir para abajo y que van a empezar a crecer alternativas que van a transformar completamente este país.
Pues estaremos muy pendientes de lo que suceda a partir de ahora con vosotros, con ese movimiento Ahora Tú Decides, con lo que suceda en esa plataforma digital en la que pretendéis bueno, pues canalizar todo este descontento que efectivamente constatamos todos los días que existe. Probablemente falte por dónde canalizarlo. Enhorabuena por vuestra ilusión y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta vamos a hablar de algunas de las cosas que han salido, por ejemplo, del paro, esas cifras que tan contento ha puesto al Gobierno. Vamos a tratar de delimitar si son para estar tan alegres o no. A la vuelta de publicidad. Primero fueron las ruedas de prensa sin respuestas. Muchísimas gracias por su pregunta, gracias, muy amable. Después las comparecencias a través del plasma. La lluvia también le valió de excusa. Lloviendo mucho. Pero la nueva modalidad del Gobierno son los comunicados grabados. El Ministerio entiende que la huelga es un fracaso. ¿Qué será lo siguiente?